dos oportunidades reunido con el presidente de la República y le damos la bienvenida en Punto Final para conocer algunos entretelones de esa conversación. Cardenal, muy buenas noches, bienvenido a Punto Final. Muy buenas noches, Mónica. Muy buenas noches, estar en tu... En primer lugar, felices Pascuas de Resurrección, que en todo caso es la fiesta, uno de los momentos más importantes de todos aquellos que profesamos la religión cristiana católica. Quería yo preguntarle, en las dos reuniones que ha tenido con el presidente Castillo, cardenal, usted ha señalado con convicción de que van a haber cambios radicales en el gabinete, que va a haber un gabinete de ancha base. Sin embargo, en otras ocasiones el presidente ha señalado más o menos lo mismo y al final hemos ido de mal en peor. ¿Qué nos garantizaría que esta vez vaya por el camino adecuado, correcto, lo que requiere el país? Bueno, en primer lugar, Mónica, debo indicar que fui llamado por el presidente Pedro Castillo para comunicarse conmigo, pero al mismo tiempo también yo fui muy consciente de lo que estás indicando. Hay una falta de credibilidad en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Y por tanto, lo primero que yo le manifesté es cómo totalmente, yo diría, decepcionada, incluso los que habían votado por él, y le hice la pregunta directa. ¿Usted quiere continuar como está, porque ya ha pasado muchos meses, o quiere hacer un cambio sustantivo, un cambio de unidad nacional y que no dependa de un partido político? Porque la gran mayoría de la población no votó por usted. Entonces, él me manifestó sí. Entonces, con esta afirmación que me hizo, yo le indiqué que el único camino, o el camino más especial, es el acuerdo nacional, porque hay unos consensos por el Perú que el 18 de agosto pasado él firmó esas prioridades que muy bien elaboradas y con precisiones técnicas. Cardenal, si me permite un segundito, ¿usted podría acercarse el teléfono a la oreja? Porque lo escuchamos con ciertos inconvenientes, por eso, para tener una conversación más fluida y que todo el mundo tenga claro, porque es muy importante saber si efectivamente el presidente, después de la respuesta que le dio a una pregunta directa suya, usted pudo notar que es consciente del desprestigio y de la situación de cuidados intensivos en la que está el país. Así es. Efectivamente, Mónica, en esta primera entrevista que tuve el miércoles pasado, fue, como dije, por iniciativa del presidente Castillo. Y yo no dudé en aceptarlo, porque el Papa Francisco el domingo pasado dijo que había que buscar una salida pacífica lo más pronto posible. Con estas palabras del Papa yo pongo en práctica, hablando con el presidente Castillo, y yo le dije desde el primer momento si él estaba decidido a hacer un cambio de unidad nacional, porque ya ha fracasado en estos casi 9 meses de gobierno con la plataforma del partido Perú Libre y con otros allegados a él. Él me manifestó que sí. Ahora, entonces, hay quienes han visto alguna contradicción, y permítame hacerle la pregunta, cardenal. El hecho de quien ha facilitado la entrevista o la llegada a Palacio, por lo menos es lo que se ha señalado, ha sido el congresista Bermejo, que inicialmente estaba muy vinculado a Perú Libre y ahora es una facción de lo que fue Perú Libre. Es decir, ¿por qué el facilitador quizá no era la persona más adecuada? Bueno, en realidad él fue el que me puso como presidente Castillo, pero es como una persona
que pide a un sacerdote que está enfermo para que vayan a rezar. Yo no me fijo si es de una ideología o de otra. Entonces, como estamos en una situación muy difícil, yo no tuve ninguna dificultad y es abierto y desde el primer momento lo he indicado. Pero lo más importante es el efecto, porque si está en cuidados intensivos, vamos a darle un apoyo para ver si puede salir por el bien del país. Aquí no estoy apoyando al presidente Pedro Castillo, sino estoy apoyando una posibilidad real a través del Acuerdo Nacional, que es la plataforma mejor para sacar adelante. Llegaron a conversar de la influencia de Vladimir Cerrón, porque apenas usted dio declaraciones, cardenal, hubo una reacción inmediata e incluso la expresión de Cerrón fue: hay un golpe eclesiástico, es lo que ha señalado. Y lo que usted había señalado también era que el gabinete no debería tener la influencia de Perú Libre. Entonces, digamos, respecto al personaje, ¿el presidente admitió esa influencia que podría ser nociva para el país? Bueno, esa es la condición fundamental para que sea una propuesta viable, pacífica, que sea una expresión de unidad nacional. Y como ya he indicado, esta es la única oportunidad que tiene el presidente Pedro Castillo para salir adelante en una situación tan compleja. Pero, Mónica, si me permites indicar que lo más importante fue la segunda reunión. Cuéntenos la segunda reunión. La primera reunión simplemente es confirmar que él tiene la voluntad decidida para eso. Y una de las manifestaciones es que al día siguiente, a menos de 24 horas, yo pude convocar al doctor Max Hernández, porque así quedamos, y al embajador Óscar Magurtua, que fue el canciller del profesor Pedro Castillo, porque todos sabemos muy bien que el embajador Magurtua es una persona, no solamente un magnífico profesional diplomático, sino también una persona muy proba. Y de alguna manera esa segunda reunión que estuvo presente el doctor Max Hernández, ya ha hecho declaraciones públicas él, y yo me alegra mucho de haber sido puente, porque nuestra misión como arzobispo es ser puente de diálogo, de una posibilidad. Y como sabemos muy bien, cuando uno está en cuidados intensivos, los médicos agotan hasta la última posibilidad para que pueda vivir. El Perú necesita esta esperanza, pero si no da el paso, ciertamente tendremos que democráticamente y de forma pacífica a buscar otra salida. Cuando usted habla de que es la única oportunidad, podríamos entender la última oportunidad de buscar una salida a través del diálogo. Si esto no ocurriera, porque se lo digo además con la frustración de haber escuchado inicialmente al presidente señalar que tenía errores, excusarse sobre el tema del aprendizaje, haber visto más de 50 ministros como todo el país dando vueltas y finalmente cambiando funcionarios que no nos llevan a la posibilidad de un desarrollo. Si eso no ocurriese, ¿qué puede pasarle al Perú? ¿Estaríamos hablando de una qué? ¿De una exigencia de renuncia? ¿Estaríamos hablando de una eventual vacancia? ¿De qué estamos hablando? Sí, yo la verdad es que no soy politólogo, yo soy pastor y acompaño gente. Yo no puedo responder esa pregunta, Mónica, porque el país tiene instituciones, yo diría, muy importantes, como es el Acuerdo Nacional, como es el Consejo de Estado. Sí. Y por otro lado, yo veo que en el Perú hay personas muy honestas que se la están jugando por el país. Y tienen que ser convocadas. Yo no puedo decir... No, yo no le hablo de personas, cardenal. Lo que
Le pregunto, son los escenarios, porque al usted señalar tan fehacientemente y de manera tajante que es la única oportunidad que tiene el presidente, que tenga efectivamente la decisión que todos los peruanos están esperando de un gabinete y los funcionarios adecuados para sacar adelante el país, pero si eso no ocurriese, y se lo digo porque en 9 meses casi hemos tenido esas frustraciones permanentes, por eso le digo, un escenario puede no ocurrir, por eso le preguntaba una opinión no política, sino como pastor y como facilitador de este diálogo. Así es. Por eso le decía, siguiendo la comparación de cuidados intensivos, hay 2 posibilidades, o la muerte o la vida. Y en ese sentido yo abrigo la esperanza de que salga cualitativamente el país de una forma, yo diría, pacífica. Si se agota eso, bueno, ya es la muerte del paciente y la muerte no del país, sino de esta propuesta democrática que no da más. Yo sería el primero de decirle al presidente Castillo, hasta ahí no más, porque no estoy ni para perder el tiempo, ni el país está para perder el tiempo. Por eso esperemos que el Foro del Acuerdo Nacional tenga la reunión y esperemos pues cómo el mismo país se enrumbe por una vida democrática, fraterna, pacífica, para no repetir esta historia que estamos todos sufriendo mucho. Para entenderlo también mejor, aquí no se trata de poner parches, es decir, es de cambiar realmente la concepción del gobierno que hasta el día de hoy ha conocido el presidente Castillo. Es decir, estamos hablando de una modificación de 180 grados. Así es, esa es, Mónica. Hay que rehabilitar la política. Esa es una afirmación del Papa Francisco. Y rehabilitar la política es purificar las motivaciones por las cuales están entrando personas en el ejercicio de la política. La política y las autoridades son servidores de la sociedad. Si pierden ese rumbo, ciertamente estamos mal. Y estamos totalmente de acuerdo, y así se lo manifestamos, que no se trata de poner parches. Por eso hablamos, es una palabra mía que me la han preguntado varios periodistas, es un cambio radical de 180 grados, porque aquí o salimos juntos de manera pacífica o hay enfrentamiento. Y estamos hablando de enfrentamientos a nivel nacional. Hemos visto en escala adelantada lo que ha ocurrido la semana pasada. Estamos hablando de Huancayo, estamos hablando de Lima, estamos hablando de distintas regiones, estamos hablando de todas las encuestas en las que no cree, hasta ahora por lo menos a través de sus voceros, el gobierno del presidente Castillo, pero lo cierto es que hay una frustración muy grande respecto a lo que hasta hoy es un resultado. Usted ha llegado a hablar en el perfil del presidente Castillo de su preocupación por su entorno más cercano. Recuerdo que usted tuvo una expresión muy dura antes de estas reuniones señalando que había serios indicios de corrupción en el circuito y círculo más íntimo del presidente. ¿Usted abstrae al presidente de esa situación? Así es, y así se lo manifestamos, ¿no? De manera muy clara, muy fraternal, muy respetuosa, porque como dice Jesús, la verdad nos hace libres, ¿no? Libres para expresar lo que está pasando. Por eso digo que es cuidados intensivos, porque no solamente es el Partido Perú Libre, sino también es él mismo y su entorno familiar, que preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, ahí estamos a la espera de la respuesta que el presidente Castillo dará pues, en los próximos días, o máximo en 10, 15 días, como ha indicado el doctor Max Hernández, cuando se convoque al Foro del Acuerdo Nacional. O sea, el primer movimiento tiene que partir del presidente, y en todo caso la pregunta siguiente es: ¿cómo logramos conectar
un ejecutivo, si es que hay este cambio radical, como usted señala, con un legislativo y finalmente en función de todos los ciudadanos peruanos que en este momento miran con estupor una involución, ni siquiera un estancamiento, sino una involución en una serie de reformas que con muchos sacrificios se habían logrado. Así es. Y por eso la corrupción tiene estos efectos. La corrupción divide, la corrupción desanima, indigna, da cólera, da rabia, ¿no? Todo esto está mezclado y hay una desconfianza generalizada en el país. Por eso digo, aquí estamos intentando, no solamente con el presidente Pedro Castillo, sino los poderes del Estado, las instituciones de la sociedad civil, las mismas universidades, los movimientos sociales, todos tenemos que tener un solo objetivo, que es buscar el bien común de todos los peruanos, comenzando por los más pobres, por los que están sufriendo. Y aquí no quiero abundar de detalles, que hay una frustración muy profunda en los campesinos, en los transportistas, en los comerciantes, en las familias, etcétera. Y por tanto hay que hacer un cauce para que la paz reine en este país tan querido como el Perú. Ahora, en realidad también hay un problema con promesas populistas que no son cumplibles. Es decir, hay una serie de extractos en las declaraciones permanentemente del presidente y de los representantes actuales del gobierno que tratan de satisfacer al país o al pueblo que es tan mentado, pero al final lo que están haciendo es exacerbar las expectativas de cosas que no son posible hacer. Eso también es una excusa que finalmente termina siendo una mentira, porque no se va a poder cumplir. Eso es muy real. Aquí se trata de buscar una forma de expresión de la fraternidad entre todos los peruanos. Aquí no parecemos hermanos, sino parecemos enemigos. Incluso yo diría por la cuestión política, y esto lo hemos vivido durante la campaña electoral, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar cauces de fraternidad, pero esto no tiene que ser una palabra, tienen que ser gestos muy concretos y tener paciencia, porque de la situación en que estamos no salimos rápido. Yo creo que las soluciones más de fondo, más valiosas, necesitan tiempo, pero sí necesitan una voluntad compartida por la gran mayoría de la sociedad para deponer cualquier tipo de inquina y buscar lo que nos falta. Pero las autoridades tienen que ser probas, honestas, confiables. Y aquí está el problema más grave, porque nadie confía en nadie. Y lamentablemente el presidente Pedro Castillo, el Poder Ejecutivo, los ministerios y también el Poder Legislativo no están a la altura de esta crisis tan grave que vivimos en el país. Evidentemente usted no le puede poner fecha al presidente, pero el país hace rato que ya le puso fecha y debería ser lo más pronto posible tomar una decisión de esa naturaleza, pero eso implicaría distanciarse de lo que él considera parte de sus cuotas de intercambio, que tiene que ver con los partidos que usted ha mencionado, pero también tiene que ver en general con los vínculos que él tiene con su tierra, con un espacio geográfico, con sus parientes, y eso es algo que el presidente debe llegar a entender mejor. Su misión es otra el día de hoy, y ojalá que lo escuchen, cardenal, ojalá. Bueno, aquí se trata, y yo digo, el Perú es un país muy religioso que tiene fe y lo ha demostrado en esta semana. Y hoy día, el domingo de resurrección,
tenemos que resucitar como peruanos. Y yo siempre he dicho ahora en estos días, en las celebraciones, felices Pascuas de Resurrección de Cristo y del Perú, porque estamos en eso, porque los que creemos que Jesús ha resucitado, tenemos que ayudar a que resucite el Perú, para que nunca más estemos viviendo estas angustias. Este es mi deseo, Mónica, de verdad, y lo digo con plena confianza en Dios que guía la historia. Bueno, el tiempo lo dirá y tendrá que ser en las próximas horas. Solamente déjeme preguntarle algo que no tiene que ver con el ámbito inmediato de lo político, sino con algo que nos ha impactado durante la semana, y este abuso, esta cosa cruel con una criaturita de 3 años. Estamos hablando del nivel de violaciones que hay en el Perú por una estructura machista de poder. Hay menores expuestos permanentemente y no se hace nada. ¿Usted cree, considera que evaluar nuevamente el tema de la castración química es el comienzo de alguna prevención o solución, o tiene una opinión distinta? Yo no creo que sea la solución, porque hay que ir a la raíz del problema. Estas aberraciones, porque es una aberración. Una persona, yo diría cuerda, normal, no hace eso. Aquí hay que ir a esos valores fundamentales del respeto a la persona humana, especialmente la mujer, y además a los niños. Digo, es una aberración que me faltan palabras para mostrar no solamente mi indignación, sino mi dolor. Una criaturita de 3 años. Terrible. Pero ¿cuántas violaciones hay que no salen a la luz? Muchísimas. ¿Cuántos abortos hay que no salen a la luz, que son crímenes? Y por tanto, estás tocando aquí, se puede decir, un tema que a todos nos debe hacer reaccionar. No podemos dejar de ver cuáles son las raíces. El problema de fondo el problema del Perú es ético. El problema del Perú son las familias. El problema del Perú son esa falta de respeto que nos tenemos unos a otros. Y por tanto tenemos que buscar esas raíces profundas para poder hacer. Todo lo demás, como la castración química, son, se puede decir, accidentes que no van a solucionar mientras no vayamos a la raíz. Cardenal Pedro Barreto, muchísimas gracias por brindarnos estas declaraciones en Punto Final.